Gracias a todos por unirse a este espacio. Les informo que esta sesión será grabada y guardada y podrá utilizarse en los canales que se consideren necesarios. Les informo que la capacitación de hoy va a ser dirigida por Ivo Zuleta, Jessica Moya. Que estén muy bien. Buenos días, ¿me podrían confirmar si me están escuchando? Y se escucha Sí, perfecto. ahí se escucha. Y me podrían confirmar también si están viendo pantalla. También. Sí, se Vale, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Zuleta, analista de valoración. Eh, Hoy me acompaña Jessica Moya, también analista de valoración. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a realizar una presentación enfocada en márgenes sobre la valoración de renta fija local. Pues en esta capacitación como tal abordaremos, digamos que los aspectos más esenciales para el proceso de valoración, con el fin pues de brindar una comprensión clara y sencilla. Eh, Esta es la agenda para la presentación del día de hoy. Iniciaremos con unos conceptos básicos. Posteriormente Eh, hablaremos un poco de los parámetros para categorización, que son pues importantes a la hora de definir los márgenes y calcular los márgenes de valoración que se utilizan en los procesos diarios. Posteriormente hablaremos un poco de las curvas corporativas, de la construcción de estas y la importancia que tienen a la hora de valoración. Y finalmente daremos un pequeño ejemplo con un cálculo explicando pues cómo se realizan los cálculos de precios y los cálculos de márgenes para llegar como tal a la valoración de todos los títulos que tenemos dentro del vector de renta fija. Bueno, iniciaremos entonces con los conceptos básicos. Entonces, antes de entrar en detalle, es importante entonces repasar qué entendemos por renta fija. Entonces, los títulos o instrumentos de renta fija son una forma de financiamiento, ya sea por parte del Estado o entidades privadas, en la que el inversionista presta un dinero y recibe a cambio un pago de intereses, además del capital que invirtió al inicio de, de, pues, este proceso, el cual se recibe al finalizar el plazo o en el vencimiento de estos títulos. Entonces, dependiendo de cómo se genera esta rentabilidad, pues lo podemos clasificar en dos tipos. El primero, pues es la rentabilidad explícita, donde el título básicamente paga intereses de manera periódica. A esto pues se le denomina cupones. Y el segundo, pues es la rentabilidad implícita, donde pues básicamente están los títulos emitidos a descuento, es decir, que no tienen pagos intermedios, sino que por el contrario, a diferencia de los de rentabilidad explícita, el rendimiento pues va a estar dado al comparar el valor de compra inicial de este título y el valor que se recibe al vencimiento. Bueno, posteriormente pues tenemos los títulos estandarizados y títulos no estandarizados. Los títulos estandarizados son títulos que tienen condiciones definidas desde su emisión y un código que lo identifica como exclusivo. Pues en este caso algunos de los ejemplos más prácticos, más conocidos son los TES o bonos corporativos. Digamos que pues esto facilita de cierta forma pues la negociación y seguimiento de estos títulos estandarizados. Mientras que por otro lado los títulos estandarizados, algún ejemplo de estos son los CETES, que básicamente no tienen condiciones únicas, sino que se estructuran con más flexibilidad según el acuerdo pues, de las partes involucradas. Digamos que en este caso, pues los títulos pueden tener características diversas y por eso requieren un tratamiento diferente en el proceso de valoración. Más adelante, pues ahondaremos un poco
en lo que es este tema. Entonces ya entrando un poquito más en lo que es la valoración, digamos que para la valoración entonces tenemos en cuenta las operaciones de contado, son eh, operaciones pues de compra y venta que se concentran en un plazo corto. Digamos que según, de acuerdo con la metodología de Precia, este plazo es máximo de T más 2. Eh, entonces, pues ya teniendo en cuenta esto, la valoración como tal de un título implica proyectar estos flujos futuros y traerlos a valor presente usando una tasa de descuento. Esto nos permite pues saber cuánto valen estos flujos al día de hoy. Aquí tenemos entonces otros dos conceptos básicos muy importantes eh, en nuestra metodología. El primero es el precio sucio, que básicamente incluye los intereses generados desde el último pago de cupón hasta la fecha en la que se liquida la operación. Este es el precio como tal que se utiliza para valorar las inversiones, de acuerdo pues con lo establecido en la normativa contable financiera. Y por otro lado pues tenemos el precio limpio eh, que pues a diferencia del precio sucio, excluye los intereses acumulados y digamos que este es útil como tal para comparar es útil cuando queremos comparar títulos entre sí. Listo. Por otro lado tenemos entonces la TIR, la tasa interna de retorno. Eh, Esta tasa representa como tal el rendimiento anual que ofrece el título. Se redondea pues en este caso a tres decimales sobre una base de 365 días. Digamos que es una medida clave como tal para entender cuánto se puede ganar en una inversión sin tener en cuenta eh, el tiempo que tenemos que esperar al vencimiento. Y por último, pues tenemos entonces la tasa de descuento, que es como tal lo que usamos para traer al presente los flujos de dinero de dinero en el futuro. Eh, Esta tasa de descuento se compone en este caso por dos elementos. El primero pues es la tasa de referencia y un margen de valoración. Entonces la tasa de referencia pues se obtiene como tal de las curvas cero cupón eh, que son construidas pues por información de mercado. Más adelante ahondaremos un poquito más en este tema. Y el margen como tal pues refleja los factores de riesgos que tienen los títulos y pues los diferentes emisores. Listo. Y por último, entonces tenemos la definición de la curva de referencia. Entonces, la curva de referencias, las curvas de referencias que usamos en el vector son curvas estimadas cero cupón, eh, de donde se obtiene como tal la tasa de referencia para descontar los flujos proyectados en la valoración de los títulos. Entonces, digamos que estas curvas de referencias pues se obtienen, como lo mencionaba ahorita, de información de mercado, se construyen de manera diaria. Y pues de allí se obtienen como tal las tasas de referencias que son utilizadas para tener la tasa de descuento. Por último, pues tenemos entonces lo que es el margen para la valoración, que es un porcentaje efectivo anual expresado con cuatro decimales. Este se le suma a la tasa de referencia para conformar la tasa de descuento que aplica para cada vencimiento. Entonces, digamos que, como se puede evidenciar en la fórmula de acá abajo, tenemos el precio es igual a los flujos dividido por uno más la tasa de referencia por uno más el margen. Todo esto elevado por n dividido 365. Entonces, eh, digamos que al momento de despejar esta fórmula, podemos obtener el margen ya conociendo datos como la tasa de referencia, el flujo y el precio sucio. Entonces, esa pues va a ser la forma como vamos a llegar al margen de valoración, margen para valoración de los títulos. Ya pasando entonces al segundo punto de nuestra lista, tenemos entonces los parámetros para categorización.
Entonces, para los parámetros de categorización, pues tenemos entonces 5 parámetros. El primero de ellos es la clase, emisor y sector. Pues se clasifican entonces los títulos dependiendo de eh, la clase de cada uno de estos o al, eh, el emisor o el sector al que pertenece como tal esta emisión, por decirlo así. También se clasifica por calificación, dependiendo de la calificación que tenga tanto la emisión o el emisor, dependiendo del papel. En caso de que sea un título estandarizado, pues debe tener calificación propia. En caso de que sea un título no estandarizado, la calificación va a ser la del emisor. Posteriormente, pues tenemos entonces el tipo de tasa. En este caso, pues tenemos tres tasas, que va a ser tasa fija, IPC y IBR. Bueno, también tenemos DTF. El tipo de moneda, que en este caso pues tenemos dos, es pesos y VR. Y por último pues tenemos los plazos al vencimiento. Digamos que aquí los clasificamos dependiendo del rango de días que tienen al vencimiento, de tal manera que se puedan clasificar títulos con características muy similares para crear valoraciones como que vayan acorde a estos papeles. Aquí tenemos entonces un ejemplo práctico de un título. En este caso es un título estandarizado del Banco de Occidente. El ISIN, pues es el que aparece en pantalla. Como es un título emitido por un banco, pertenece a la clase 11, a la clase 11, títulos emitidos por bancos. Es un título emitido en pesos, entonces se clasificaría como código con codificación 1, teniendo en cuenta que es en pesos. Codificación 2 es en VR. Tasa es 2, teniendo en cuenta que es un título emitido en tasa fija simple. Calificación 70, debido a que pues, la emisión de estos bonos fue AAA. Y rango al vencimiento se clasifica con rango de vencimiento 4, teniendo en cuenta que los días que tiene al vencimiento se encuentran entre el rango de 731 días a 1095 días. Digamos que esto eh, nos facilita entonces, aquí ya hablando un poco más en términos de margen, nos facilita entonces clasificar aquellas operaciones que se reciben a lo largo del día en diferentes categorías para recalcular márgenes de manera diaria y reflejar estas operaciones que se recibieron durante la jornada en la valoración de diferentes instrumentos que tengan características muy similares a este. Entonces, digamos que pueden haber CDTs que también sean emitidos por bancos en moneda pesos, también sean tasa fija con calificación 70 y que estén en un rango al vencimiento de 731 días a 1095 días, que en caso de que se reciban operaciones sobre este bono, pues van a ser afectados por estas operaciones, teniendo en cuenta que pues son títulos con características muy similares y pues digamos en caso de que estos CDTs no registren operaciones a lo largo del día, pues una operación de un título que tiene características faciales similares, digamos que puede reflejar los movimientos que está observando el mercado sobre estos papeles. Entonces, digamos que esta es la importancia de los parámetros para categorización y la clasificación de los títulos como los tenemos en el vector. Bueno, muy buenos días a todos. Continuando con la otra parte de la presentación, vamos a entrar al tema de curvas corporativas. Entonces, dentro de nuestra metodología, nosotros tenemos, puedes pasar de slide, por favor. Tenemos 5 curvas principales dentro de la metodología, las cuales se publican también diariamente dentro del producto de renta fija local. Estas 5 curvas se dividen en las 2 de TES en pesos y TES en VR, y 3 de curvas corporativas, las cuales son deuda corporativa de bancos AAA tasa fija en pesos, bancos AAA en IPC y bancos AAA en IBR. Son las que conocemos dentro del vector como BAAA2, BAAA3 y BAAA12.
La metodología que nosotros usamos para estimar estas curvas es la de Nelson y Siegel, y pues este tiene 4 parámetros: beta 0, beta 1, beta 2 y tau. Esos son los parámetros que se estiman. Entonces, para la construcción de estas curvas se utilizan las referencias más líquidas, tanto de test como de deuda corporativa. ¿Cuál es la diferencia? Que para las curvas de test se van a utilizar las canastas fijas, porque son pues los test en específico, test en pesos y test en UR. Sin embargo, la canasta para cada una de las curvas de deuda corporativa se construye diariamente. Entonces, pues acorde a las operaciones que se hayan presentado. Estas canastas se construyen con deuda estandarizada y deuda no estandarizada que hayan marcado precio, y pues hay que tener en cuenta que las operaciones que se tienen en cuenta para construir las curvas son las que hagan parte de, digamos que un análisis de liquidez. Entonces, si el bono hace parte de los bonos más líquidos en los últimos 3 meses, va a afectar la curva. Y si el CDT hace parte de, el emisor del CDT hace parte de los emisores más líquidos en los últimos 3 meses, va a afectar la curva. Por lo general tienden a ser los mismos títulos los que son operados, así que usualmente la mayoría hace parte de la canasta, por no decir todas. Sin embargo, hay unas que pues no operan consistentemente, por lo que al no pertenecer en la canasta de liquidez, no hacen parte de la canasta para construir las curvas de referencia. Adicional a esto, las operaciones que se tienen en cuenta para la construcción de las curvas son aquellas que superan los filtros de valoración. Nosotros manejamos 2 filtros principales, digamos que uno de ellos se divide en 2, que es el filtro monto. El filtro monto, tenemos filtro monto por operación y filtro monto por categoría, y tenemos filtro tasa. Entonces, todas aquellas operaciones que superen estos 3 filtros son las que se tienen en cuenta para ser parte de la muestra. Por otro lado, para garantizar la homogeneidad de la muestra dentro de las canastas que les estaba comentando, digamos que hay establecido cierto procedimiento en caso de que no haya suficiente muestra en el día, tanto en número de operaciones como que las operaciones que hayan no tienen como una suficiente diferencia mínima entre los días al vencimiento de ellas, como para construir la curva. Es decir, digamos que no cumple los criterios de Nelson y Siegel por completo, o no hay información suficiente hoy para construir la curva. ¿Qué va a hacer el modelo? Va a irse máximo hasta 5 días de rezago de información para construir estas curvas. Es decir, no es que si hoy no hay operaciones suficientes, se va a ir directamente al 5.º día atrás, no, sino que si hoy no tiene información suficiente porque el mercado estuvo ilíquido o porque simplemente, digamos, hubo cambio de IPC, entonces no hubo muchas operaciones y así, se va a ir a un día atrás y va a tener en cuenta las operaciones que usamos el día hábil anterior. Si sigue sin ser suficiente información, se va a ir a 2 días atrás. Si sigue sin ser suficiente, 3 días atrás, y así sucesivamente va a ir como analizando uno por uno hasta un máximo de 5 días. ¿Qué es lo usual? Lo usual es que las curvas se puedan construir con la información del día, o digamos que en días más ilíquidos, máximo hasta 2. La verdad es muy raro que se vaya hasta 3 días o más de rezago para construir las canastas y las curvas de valoración. Ya teniendo pues la muestra de las operaciones para las curvas corporativas, se utiliza el modelo para estimar los parámetros y pues para estimar los spreads contra las curvas de test. ¿Por qué? Porque las curvas corporativas se construyen a partir, o digamos que con una base de las curvas de test. Entonces, la BAA2 y la BAA12 se van a construir a partir de la SEC en pesos, y la BAA3, que es en IPC, se va a construir a partir de la curva de SEC en UR. Entonces, las curvas corporativas resultan siendo un spread contra las curvas de test. Listo, entonces ya para el cálculo de precios y márgenes.
Tenemos, digamos que diferentes métodos para calcular los precios de los títulos. Los dos principales son por precio promedio ponderado, esto aplica para estandarizados, y el otro que tenemos es por margen de categoría. Entonces, ¿cómo funciona el precio promedio ponderado y calculado por operaciones? Esto es para deuda estandarizada, es decir, bonos, ejemplo, bonos corporativos, y lo que se hace es, se tienen todas las operaciones del título, se hace un precio promedio ponderado y este va a ser el precio final del título en el día. Esto no va a aplicar para los títulos no estandarizados, es decir, CDTs, bonos pensionales y demás, ya que estos pues se valoran de otra forma. Entonces es importante también tener en cuenta que este precio promedio ponderado va a estar vigente solo por el día. Si al día siguiente no opera ese bono en específico, la valoración se va a mover acorde a la categoría a la que pertenezca el título. Es decir, se va a valorar por margen de categoría. Listo, entonces, ¿cómo funciona el precio promedio ponderado? Pues como les comentaba, tenemos el precio de la operación, el nominal de la operación y el nominal total de las operaciones que tuvo el bono. Entonces, si hubo una operación, pues en realidad es el mismo precio de la operación. Si hubo más a diferentes precios, se va a hacer el cálculo y ese va a ser el... el precio final. Este precio, pues ya teniendo el precio de valoración, lo que hacemos es, digamos que despejar el valor del margen y ese va a ser el margen de valoración del título por ese día. Listo. ¿Qué pasa para los títulos no estandarizados? Como les comentaba, estos valoran por margen promedio, ya sea histórico o calculado. ¿Qué va a pasar en las situaciones de calculado? Se presentaron, como comentaba Diego, dentro del criterio de categorización, todos los títulos tienen como un valor en esa categorización. Entonces, si hubo operaciones, se va a calcular el margen de cada una de las operaciones que pertenecen a esa categoría específica y se va a hacer un margen promedio ponderado. Entonces, tomamos el margen de la operación 1, ponderado por el nominal, más el margen de la operación 2 ponderado, multiplicado por el nominal sobre el nominal total que hubo en la categoría. Eso va a dar el margen de la categoría. Entonces todos los títulos no estandarizados se van a mover con este margen calculado. Y pues en caso de que no se vuelvan a presentar operaciones al día siguiente, 2 días siguientes, 3 días siguientes, va a mantener el margen histórico. ¿Qué quiere decir el margen histórico? El último margen que ha sido calculado. Entonces, si hoy se calculó, mañana no, mañana va a valorar con ese mismo margen. Sin embargo, pues las curvas digamos que sí tienen movimientos de mercado, entonces la valoración no va a ser estática, sino que se va a mover acorde a las curvas de referencia si la categoría no presentó operaciones para actualizar el margen. Listo, pues esto es un poco más de lo mismo. Insisto, los que marcan precio, que son estandarizados, valoran de una forma, si no operan, valoran con margen de categoría. Y los no estandarizados siempre van a valorar por margen de categoría, ya sea histórico o calculado. Ahora, ¿qué sucede para, digamos, categorías que no tienen suficiente liquidez para estarse recalculando consistentemente? Estos títulos, como comentaba, valoran con el margen histórico. Sin embargo, hay categorías tan líquidas que pueden que operen solo el día de la emisión o cada 6 meses. Entonces, no tiene como una actualización de mercado para desarrollar. Nosotros, al interior del área, hacemos validaciones periódicas de los márgenes de los títulos más ilíquidos, en realidad de tanto de líquidos como de ilíquidos. Y en caso de que lo vayamos al lugar, hacemos una actualización de márgenes para que las categorías que presentan liquidez, para que
no queden rezagadas con los niveles del mercado o si es de acuerdo a su calificación, de tipo de la clase, todo esto, y pues si al lugar hacemos la respectiva actualización de valores. Listo, entonces como para resumir, ¿qué sucede con los títulos que no marcan precio durante una sesión? Primero, con los test lo vamos a dividir teniendo de 180 días o más de 80 días. ¿Por qué? Porque la tenemos dividida. ¿Qué sucede? Que tienen menos de 182 días test y no marcaron precio. Entonces, estos van a valorar con el margen promedio calculado por operaciones. ¿Cómo van a valorar? Margen histórico vigente por categoría. Caso contrario, ¿qué sucede para los test que tienen más de 182 días, en donde estos valoran con margen individual o por emisión? ¿A qué se refiere margen individual? El margen que haya generado ese título, las operaciones de solo ese título. Si ese título no vuelve a operar, va a mantener el margen que generó la última vez que ese mismo título operó. Como les comentaba, en categorías ilíquidas, como digamos las titularizaciones, por lo general operan el día de la emisión y muchas de ellas no vuelven a operar, así que casi que mantienen el margen de emisión. Listo, ¿y qué pasa con los que no marcan precio durante una sesión, pero que no son test? Entonces tenemos pues como un pequeño resumen de lo que ya hemos comentado. Tenemos no estandarizados como los test. Siempre van a valorar por margen. Ahora, ¿qué tipo de margen? Si tuvo operaciones de la categoría, el calculado. Si no tuvo operaciones, el histórico. Si se encuentra histórico, pero desactualizado de hace mucho tiempo y precia vio al lugar su actualización, va a tener el margen actualizado. ¿Qué pasa con los títulos estandarizados? Tenemos el margen de emisión o el margen individual cuando no opera, perdón. Si opera el título otra vez luego de su emisión, va a tener este nuevo margen calculado. Y al igual, o pues similar a como eran los ETs, si no presenta operaciones, va a tener el margen histórico por categoría. Y sucede de la misma forma, si precia vio lugar la actualización porque se encontraba rezagado en cuanto al mercado o a liquidez, va a tener el margen actualizado. Y por último, pues tenemos las titularizaciones hipotecarias, como los TIPS y otras titularizaciones que, como les comentaba, son bastante ilíquidas. Hay casos en donde pues no sucede, puede que se operen ocasionalmente. Sin embargo, por lo general, estos tienen margen individual o por emisión. Y por último, tenemos un ejemplo de cómo se calcula el margen promedio calculado por categoría. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 5 operaciones de la categoría de 1113-7022. ¿Qué va a pasar con esto? Tenemos clase 11, que es bancos, moneda 1, pesos, tasa 3, IPC, calificación 70, que es AAA, y rango de días al vencimiento 22, que en nuestra metodología viene a ser de 550 a 730 días al vencimiento. Entonces tenemos diferentes ETs con su fecha de emisión, fecha de vencimiento, la rentabilidad, el precio, y de acuerdo a esta rentabilidad, el margen que calculó para cada una de las operaciones fue 0.04, 0.08, 0.09, 0.10 y 0.08. ¿Qué va a hacer el sistema? Va a promediar y va a decir 0.04 por 1 millón más 0.08 por 600 millones, perdón, el de arriba era 1000 millones. 1000 millones, 600 millones, y va a hacer eso como se ve en la fracción de la tabla, debajo de la tabla. Y
Todo eso sumado a la sumatoria del nominal total que se presentó en operaciones en la categoría 1113-7022. ¿Qué va a resultar esto? Va a resultar en un margen calculado para la categoría 1113-7022 de 0.08. ¿Cómo se calcula este margen? Este margen es para cada una de las operaciones. La fórmula la tenemos en la parte inferior. Tenemos el precio, tenemos los flujos, tenemos la tasa. El único dato que no tenemos es el margen, entonces va a ser como el despeje de ese valor y ese es el valor que va a quedar en cada una de las operaciones. Entonces así va a funcionar para calcular el margen promedio calculado por categoría para todos los rangos. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto sobre lo que habló Diego anteriormente. En el momento no veo manos levantadas. José, José preguntó ahí por el chat. Dice, en los parámetros de categoría, o se crean grupos diferentes. La misma pregunta para bonos, incluyen los financieros con los ASG. Entonces, Son diferentes, perdón, la real. son diferentes, cada uno, o sea, todos los títulos sí o sí tienen categorización, pero pues de acuerdo a la naturaleza del título, la codificación es diferente. Y para los TEFI, que son los test en pesos, vamos a tener que la clase es 1, o sea, que la categoría va a ser 112, 90. ¿Qué quiere decir ese 112? Va a ser clase 1, que este es en nuestra metodología, moneda pesos, tasa fija simple, 2, 2 es fija simple, 90 es calificación nación y pues el rango al que pertenezca el título, dependiendo de los días al vencimiento que tenga. Entonces, todo el TFBT también está codificado como clase 1, que son los test en pesos. Y pues ya los bonos y bono va a tener codificación 11, dependiendo de la moneda fija simple, el PCIBR y la codificación sería 2, 3 o 12. Entonces, todos los títulos sí están categorizados y dependiendo de la naturaleza cada uno de ellos, pues, en pantalla, la clase se asigna de acuerdo a la naturaleza del emisor, la moneda que tenga, la tasa que tenga, la calificación de acuerdo también a nuestra estructura, a nuestra metodología. Ya tenemos, digamos que una tabla de equivalencias en donde de acuerdo a la calificadora y al nivel de calificación, nosotros le asignamos un número. Entonces, 70 tenemos que es AAA, 90 tenemos que es nación y así sucesivamente. Y pues el vencimiento ya de los días que tenga, del día de valoración a la fecha de vencimiento. No sé si con eso se resuelve la pregunta o si aún no queda muy clara. La grabación la pueden solicitar con nuestro equipo comercial y ellos le pueden hacer el envío de la grabación, así como de la presentación. Por el correo de atención al cliente. Atención al cliente @precia.co. Listo, que no hay más inquietudes. Entonces, repito, la grabación y la presentación la pueden solicitar al correo que ya mencioné. Adicionalmente, pues cualquier duda o inquietud adicional, pues la pueden hacer saber también al mismo correo, de forma que del área de valoración podamos hacer el análisis requerido por medio de un requerimiento. Muchas gracias por haber asistido y que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias.